Estimados amigos y amigas, estamos cerrando el ciclo 2013 de la Cátedra Bernardo Klicksberg, creada por la Universidad Católica de Salta, proyecto pionero en la universidad y a nivel nacional, que ha sido liderado por el padre Francisco Núñez, vicerrector de la Universidad Católica de Salta, con todo el apoyo del rector y de toda la comunidad académica. Este ciclo de conferencias 2013 estuvo dedicado a los grandes desafíos éticos del género humano y hemos estado recorriendo un grupo de problemas que son los que más preocupan todos los días a la mayoría de la población del planeta, porque afectan a la condición humana en sus aspectos más básicos. Hemos estado conversando y reflexionando sobre el hambre, sobre la falta de agua potable, instalaciones sanitarias, sobre la falta de trabajo, sobre la situación precaria de la familia bajo las condiciones de la pobreza y la desigualdad, sobre los derechos fundamentales de todos los seres humanos a una educación de buena calidad, a salud pública de buena calidad. Hemos visto como en todos estos campos hay una deuda social, como la ha llamado la Iglesia Católica en sus encíclicas, una enorme deuda social acumulada con gran parte del género humano. Hemos visto como trasfondo estructural que este mundo está en condiciones de producir bienes y servicios en proporciones inéditas por las explosiones de desarrollo científico y tecnológico, y sin embargo la mitad de la población del planeta gana menos de $3 diarios, lo que la ubica por debajo del umbral de la pobreza, y 1.200 millones de personas ganan menos de $1,25 diarios, lo que los coloca en situación de pobreza extrema, no puede satisfacer sus necesidades más elementales. Este panorama está agravado por el cambio climático, la destrucción del medio ambiente y lo subyacente a todo este panorama que hemos recorrido en todas las exposiciones de este ciclo 2013 son las grandes desigualdades. La razón central de lo que está sucediendo tiene que ver con las grandes desigualdades. Todos los días se suceden acontecimientos que muestran que lo que hemos visto en estas conferencias desgraciadamente toma expresión concreta en sufrimiento, pérdida de vidas, deterioro de familias. Hace pocos días se produjo un tifón de gran magnitud en Filipinas, 25.000 muertos. Pareciera un accidente natural más, no es un accidente natural más. Los análisis científicos van en la dirección de que este tifón tiene que ver con los desequilibrios climáticos profundos, tiene que ver con el calentamiento del planeta Tierra que se está produciendo por vía de la acumulación de gases ultracontaminantes en la atmósfera, los gases que son producidos por las industrias contaminantes. Allí se genera toda una ola de efectos regresivos que, entre otras cosas, de acuerdo a los análisis de los científicos, eleva totalmente la probabilidad de que ocurran tifones, ciclones, maremotos, desequilibrios, por lo que significa la elevación sistemática de la temperatura del planeta. Los últimos 10 años han sido los más cálidos de toda la historia del género humano desde que se tiene registro de la temperatura del planeta. Resulta que Filipinas, que no tiene mucho que ver con los desequilibrios ecológicos, porque su contribución en términos de gases contaminantes es muy baja, es un país cuya estructura económica está muy centrada en la agricultura como uno de sus puntos centrales, no ha incidido mayormente en el desequilibrio climático,
pero sus pobres habitantes rurales, sus campesinos y sus pescadores y los pobres urbanos padecen las consecuencias del desequilibrio climático feroz que están produciendo básicamente los países más ricos del planeta y algunas de las empresas más poderosas del planeta, fundamentalmente los rubros del petróleo, del carbón, que a su vez, algunas de ellas, según una denuncia que hace pocos días atrás hace la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un informe dice que estas industrias, que son muy poderosas, que tienen poder en muchos casos superior al de muchos estados, algunas de ellas practican una campaña expresa de negar totalmente la existencia misma del problema, o sea, negar lo que se llama el negacionismo climático, negar que haya los desequilibrios climáticos, atribuir eso a una especie de invención de algunos científicos. Entonces, por un lado, desequilibran el medio ambiente, lo envenenan, no toman las medidas apropiadas, no reemplazan su producción por energías limpias, como viene aprobando todas las conferencias internacionales sobre el medio ambiente que han convocado las Naciones Unidas. Persisten con sus políticas que infectan el medio ambiente para mantener sus altísimas tasas de rentabilidad. Y por el otro lado niegan que eso mismo exista. Frente a lo de Filipinas, su argumento proverbial es que es una calamidad, que simplemente es una calamidad más. No, los análisis científicos van en la dirección de que la probabilidad de ocurrencia de estas calamidades ha crecido significativamente por la contaminación del medio ambiente. Estamos frente a un cuadro que es típico de otras inhumanidades profundas que se dan en el planeta. Unos pocos, el 1% más rico, acumulan riquezas por vías que producen sufrimiento para muchísimos seres humanos. Esos seres humanos, por ejemplo acá el pueblo de Filipinas, que no ha tenido mayor incidencia en la contaminación ambiental, y ese 1% a su vez niega las causaciones que llevan al sufrimiento. Si se niega el sufrimiento, que el sufrimiento mismo de las víctimas tenga ninguna vinculación con las prácticas depredatorias de grandes intereses económicos, que ya denunció Al Gore en su película premiada con el premio Oscar de la Academia, Una verdad no convencional, cuando decía que la causa del medio ambiente no avanza, entre otras razones, por los intereses corporativos fenomenales que sistemáticamente hacen una campaña de negación. Del otro lado están, por ejemplo, las iglesias. Las iglesias se han preocupado profundamente por la causa del medio ambiente, con la Iglesia Católica a la cabeza de esa preocupación. Dios nos entregó un universo en absoluta armonía natural para ser disfrutado y vivido respetando las armonías con el universo, una naturaleza infinitamente sabia, y las iglesias en todas las doctrinas teológicas de todas las espiritualidades defienden la preservación de ese equilibrio. Ha habido reuniones multitudinarias de todas las iglesias del mundo convocadas por las Naciones Unidas para unir esfuerzos, y hay un gran diálogo interreligioso en protección del medio ambiente, en el que la Iglesia Católica y universidades como esta tienen un papel absolutamente importante y primordial. Pero del otro lado está el 1% más rico del planeta, que hoy es dueño de casi la mitad del Producto Bruto Mundial, y al interior de ese 1% estos intereses contaminantes. Parecería que un mito usual es que el crecimiento económico va a permitir borrar todos los problemas de los que nos hemos ocupado en todas nuestras conferencias anteriores, o sea que el hambre, la falta de agua potable, el desempleo, todo va a ser remediado, y en definitiva la pobreza, todo va a ser remediado por el crecimiento económico y por el progreso tecnológico. Tenemos serias reservas respecto a esta manera de razonar, porque no va a conducir a mejorar la suerte de los pobres. Hay la ilusión de que el progreso tecnológico de por sí solo va a significar que el mundo va a salir de la pobreza.
Una de las personas que más hizo por el progreso tecnológico del planeta es Bill Gates, digamos, es el que más lejos llevó la frontera tecnológica con Microsoft y el desarrollo de la Internet. Hace pocos días atrás lo interrogaron largamente en una extensa entrevista de Financial Times, un periódico muy importante en los medios, en las élites del planeta. Gates dijo categóricamente: yo soy, se supone, uno de los mayores inventores de nuevas tecnologías. Estoy en contra, radicalmente contra la idea de que las nuevas tecnologías van a solucionar solas el problema de la pobreza. No es así. Él está recorriendo el mundo con su fundación. La Fundación Gates es hoy la mayor ONG del planeta, con un patrimonio de 60.000 millones de dólares, y está entregado de lleno a luchar contra las enfermedades de los pobres, contra la malaria, la tuberculosis, el SIDA, y dice: las causas son de otro tipo, las causas son estructurales, son profundas, tenemos que combatir las raíces de la pobreza, y la sola tecnología no va a solucionar de ninguna manera esto, es una ilusión. Plantea un proyecto fundamentalmente ético: tenemos que cambiar nuestras vidas y ponernos realmente al servicio de mejorar la suerte de los pobres. El progreso económico solo, la otra ilusión, una es que el progreso tecnológico, la otra, las dos se dan de la mano, que el progreso económico, el crecimiento del Producto Bruto solo va a permitir superar la pobreza y los grandes atrasos. Desgraciadamente no es tan sencillo. Ojalá fuera así, ojalá que la llamada teoría del derrame, de la que era partidario el presidente Menem en los años 90, decía que la Argentina con el solo crecimiento iba a desterrar la pobreza, y la Argentina creció en los 5 primeros años de su presidencia, pero la pobreza aumentó todo el tiempo. Hoy tenemos varias convalidaciones en esa misma dirección. Esta idea es una idea que no tiene nada que ver con la realidad. Una es la de África. En África está creciendo el Producto Bruto, y hay algunos organismos del establishment económico y publicaciones del establishment económico mundial que dicen: África está saliendo porque el Producto Bruto está creciendo, en base a sus riquezas mineras fundamentalmente, que son enormes, que son cuantiosas, y las reservas de petróleo que tienen una cantidad de países africanos. Los últimos relevamientos dicen que desgraciadamente esto no ha cambiado para nada la situación de la pobreza extrema en África. Nada menos que la mitad de toda la población de África está actualmente no en pobreza, sino en pobreza extrema. Ganan menos de $1,25 diarios, lo que significa que las tasas de mortalidad materna, de mortalidad infantil, el acceso a alimentos, están fuera del alcance de la mitad de la población de África, y los padecimientos son fenomenales. El crecimiento económico que se ha ampliado, ha aumentado las tasas de crecimiento de lo que se llama el Producto Bruto, no significa inclusión social ni eliminación de la pobreza mágicamente. Es bueno que la economía crezca, que haya más bienes, pero si hay desigualdad extrema, como la hay en gran parte de los países de África, si hay dictaduras totalmente autoritarias, como lo hay en muchos países de África, no se crece. Hay un país que se llama Guinea Ecuatorial. En los últimos 20 años es un boom petrolero, tiene 80% de pobres. No ha cambiado nada en la vida de los pobres que Guinea Ecuatorial tenga inmensas reservas petroleras y las esté explotando, porque hay un dictador que es el dueño total del país y de las riquezas. Hay varios juicios de la justicia de Estados Unidos y de otras justicias contra los hijos del dictador, que tienen riquezas cuantiosas depositadas en el exterior y hacen un despilfarro y una ostentación permanente, y todo es del dictador. Entonces el pueblo de Guinea Ecuatorial tiene la tasa más baja, más catastrófica de mortalidad infantil del planeta. Mueren más de 100 niños de cada 1000 niños que nacen, mueren más de 100 niños antes de cumplir los 5 años de edad. Tampoco en países más avanzados que los países africanos, como la India. La India es uno de los 4 BRICS, de las 4 potencias emergentes, ¿verdad? Con Brasil, Sudáfrica y Rusia.
La India ha crecido el Producto Bruto a promedio del 6 al 8% anual durante los últimos 8 años. Sin embargo, la situación de buena parte de su población es absolutamente angustiante. Hay un 48% de desnutrición infantil actualmente en la India. 48% de desnutrición infantil. Y en un libro que termina de escribir Amartya Sen sobre la India, donde llama el libro India una historia no ejemplar, muestra que junto al progreso tecnológico y el crecimiento económico, nada menos que la mitad de la población de la India hace sus necesidades en las calles, porque no tiene instalaciones sanitarias, no hay la red mínima de servicios públicos que permitan enfrentar esa situación. Esto tiene una expresión inmensa en enfermedades de los chicos y de las madres, en diarrea infantil, en 300.000 niños que mueren el día que nacieron en la India por razones totalmente evitables. Tanto en África como en la India, el crecimiento económico actual, se está produciendo en estos mismos momentos, no ha significado cambios en la vida de los pobres, que no basta el crecimiento económico. Si hay grandes desigualdades, si no hay servicios públicos adecuados, si no hay políticas públicas que sistemáticamente se ocupen de los pobres. Amartya Sen señala en su libro que la inversión de la India en salud pública es absolutamente ínfima, mínima, en términos comparativos internacionales, es bastante menor al 2% del Producto Bruto, a gran distancia del 6% que recomienda como mínimo la Organización Mundial de la Salud. La tasa de mortalidad infantil en la India es cercana a 60 chicos, mueren cada 1000 chicos nacidos vivos. En Brasil la tasa es 14 chicos que mueren a 1000, o sea, la diferencia es abismal, y Brasil no creció a las altas tasas de la India, creció a tasas mucho menores en los últimos 8 años, cercanas al 3% de crecimiento del Producto Bruto. Lo que nos indica que es un mito que el solo crecimiento saca a los pueblos de la pobreza. Disipar los mitos es muy importante para avanzar hacia lo que es el tema central de esta exposición final de este ciclo, construir una economía con rostro humano. Hemos visto rápidamente algunos cuadros de esta deuda social gigantesca. Hemos visto como los costos del desastre climático, que es alimentado por los intereses económicos contaminantes del planeta, lo están pagando los pobres del planeta, como termina de suceder en Filipinas. Hemos visto como la teoría que se pregona con mucha frecuencia por parte de modelos económicos ortodoxos, que el solo progreso tecnológico va a eliminar la pobreza, es cuestionada nada menos que por uno de los mayores creadores de progreso tecnológico, Bill Gates. Hemos visto como que la idea de que el crecimiento económico se va a derramar y va a sacar a los pobres de la pobreza no tiene ninguna convalidación empírica en ningún país del mundo, se ha dado, y hemos visto cómo está fracasando en este momento estrepitosamente esa idea en todo el continente africano y en uno de las 4 potencias emergentes como es la India. Frente a todo esto, entonces, ¿no hay esperanza? ¿No hay salida posible? Claro que hay esperanza. Es posible construir una economía con rostro humano. Para eso, en primer lugar, hay que replantear la relación entre la economía y la ética. La ética tiene que dirigir y gobernar la economía. La economía, las ideas ortodoxas en economía han expulsado a la ética de la economía. Han dicho que el tema de los éticos es un tema de las religiones, de la gente del mundo del espíritu, y el tema económico es un tema básicamente tecnocrático. Esto ha sido fatal para la economía. La economía nació como una ciencia ética de la mano de Adam Smith, de David Ricardo, de Stuart Mills. Todos estaban muy preocupados por los valores éticos en la economía. Hoy el Papa Francisco da clases magistrales permanentemente de cómo la economía tiene que estar regulada por la ética. Permítanme mencionar por un momento algunas citas recientes
del Papa Francisco. El Papa ha dicho: no compartir los bienes propios con los pobres significa robarles y quitarles la vida. Los pocos ricos son cada vez más ricos, mientras la mayoría se debilita debido a la deformidad de las economías y las finanzas. El ser humano es considerado un bien de consumo que se puede usar y tirar. Hemos comenzado una cultura del descarte. Llamo a acabar con la tiranía del dinero y la dictadura de una economía sin rostro ni verdadero objetivo humano. Y el Papa ha dicho: la ética da fastidio a quien adora el dinero. Hay quienes no les conviene que se vinculen la ética y la economía, como lo hemos hecho en todas estas conferencias y como lo estamos haciendo en la cátedra Bernardo Klicksberg, que ha creado la Universidad Católica de Salta, en iniciativa pionera. Hoy se han creado otras cátedras Bernardo Klicksberg en diferentes países, pero la primera ha sido la de la Universidad Católica de Salta. El Papa nos está diciendo: necesitamos una economía con rostro, que atienda a la gente, necesitamos discutir la relación entre ética y economía, aunque les fastidie a los que tienen dinero, como dice el Papa. Tenemos que recuperar la meta, como dice el Papa, que el objetivo final de la economía es asegurar los derechos de todos los seres humanos. En la economía actual, que el Papa ha llamado con frecuencia el capitalismo salvaje, hay un proceso de descarte. Los pobres son descartables, nadie se ocupa de ellos, ha señalado el Papa en otras oportunidades. Interesan mucho, ha dicho el Papa, cómo van las finanzas de los grandes bancos, pero interesa muy poco si los pobres tienen agua potable, o si tienen instalaciones sanitarias, o si tienen pan. ¿Es posible construir una economía con rostro humano? Todos estos mandatos que el Papa está entregando al mundo entero valientemente y con tanta profundidad, ¿se pueden poner en práctica en la realidad? Claro que sí. Este programa de conferencia es sobre todo un llamado a la esperanza y a la construcción de un mundo mejor, un mundo para todos, desde la democracia, solo por la democracia, a través de la democracia. En estos días hay una nota en uno de los principales periódicos de circulación en la Argentina, el periódico Centenario, La Nación, dedicado a Noruega exclusivamente, una extensísima nota de un corresponsal del periódico que viajó a Noruega. Se trata de explicar cómo esa economía se ha convertido en la número uno del mundo en todo. Él explica en esa nota que en Noruega hay cero pobreza y cero exclusión social, todo el mundo tiene cubiertas totalmente sus necesidades de salud y de educación a altos niveles de calidad, y los inmigrantes son acogidos fraternamente, participan de toda la inmensa red de protección social. Explica que los noruegos pagan más de un 60% de su renta, de sus ingresos, les es sustraído en términos de impuestos, y que lo hacen con toda satisfacción, sabiendo que todo esto significa los pilares, políticas públicas muy activas, que son los pilares de la construcción de una sociedad que hoy es la número uno del mundo en las tablas de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que es la más avanzada en lucha contra la contaminación ambiental, que tiene un equilibrio casi perfecto de género actualmente. El artículo se detiene especialmente en que terminan de ampliar todavía más la licencia paterna. La licencia materna hace mucho tiempo que son 15 meses, ahora ampliaron todavía más la licencia paterna, que pasó virtualmente a 4 meses de duración, o sea que el bebé es recibido al mundo por ambos padres con sueldos pagados por toda la sociedad en las mejores condiciones posibles. El artículo explica que Noruega no era así cuando emergió de la Segunda Guerra Mundial, y que hubo un pacto ético, un pacto en construir una sociedad de alta calidad entre todos los actores, el gobierno, los partidos políticos, las empresas privadas, los sindicatos, la sociedad civil, y lo han llevado a la práctica. Y el artículo pone de relieve que se puede decir que Noruega tiene mucho petróleo y que esa es la razón del éxito. El artículo desmiente esto terminantemente, muestra como que hay países africanos y los países árabes que tienen mucho más petróleo que Noruega, y la vida de la gente sigue sumida, en las grandes mayorías siguen sumidas en la pobreza más absoluta.
Noruega, con ese petróleo y con otros desarrollos, porque es una potencia tecnológica, ha construido una sociedad que es una economía con rostro humano. Ahora, ¿será necesario copiar a Noruega? No estamos muy lejos de Noruega en América Latina. En América Latina hay una cantidad de países creciente en donde la mayoría de la población está exigiendo cada vez más economías con rostro humano, por diferentes caminos, a través de diferentes visiones. No tiene que ver con la política, tiene que ver con la ética. La gente quiere una economía donde todos tengan cubiertos los derechos, protegidos los derechos fundamentales, que los chicos puedan ir a la escuela, terminar la secundaria y, si es posible, terminar la universidad, donde la familia, el pilar de la sociedad, tenga plenas posibilidades de desarrollo, donde los ancianos no sean desechados, sino que sean protegidos por la sociedad y sus saberes sean utilizados por la sociedad, donde haya equilibrio de género, no este desequilibrio atroz que vuelve una y otra vez cuando algún juez, como sucedió en Argentina hace pocos días atrás, vuelve a fallar en casos de violencia criminal contra la mujer que quiere desarticular una pareja porque ha sido golpeada permanentemente. Una mujer fue asesinada y el juez volvió a dictaminar que hay atenuantes muy importantes porque fue asesinada por su ex pareja en estado emocional alterado. Este machismo fenomenal, en América Latina hay una gran mayoría que quiere que haya equilibrio de género, que quiere que haya justicia, que haya que las desigualdades no sean tan extremas como se dan en muchos lugares de América Latina. Hay países en América Latina en donde la concentración del ingreso es gigantesca, los coeficientes Gini son absolutamente lamentables, los coeficientes Gini de distribución del ingreso, con mejoras importantes. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo y tiene un tercio de toda su población. En un continente tan rico en recursos naturales, tiene un tercio de toda su población por debajo de la línea de la pobreza actualmente. ¿Y se puede construir una economía con rostro humano en América Latina? Se está construyendo porque, según los datos unánimes virtualmente de los organismos internacionales, se pueden encontrar estos datos en el último informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas y se pueden encontrar en los informes recientes del Banco Mundial. Son dos fuentes muy diferentes, con enfoques muy diferentes sobre la realidad. Se puede encontrar el mismo juicio. En América Latina es el lugar del mundo donde más han crecido las clases medias en los últimos 10 años. Ha habido cambios geopolíticos muy importantes, los pueblos se están empujando en muchos países hacia economías con rostro humano y el resultado de eso ha sido elevación de los sueldos mínimos en la economía, extensión de la cobertura jubilatoria para los ancianos en países, por ejemplo, como Argentina, Brasil, Uruguay. La cobertura es hoy la mayor de América Latina y está alcanzando la totalidad de las edades mayores. Programas de protección social en gran escala. La revista The Economist, en uno de sus últimos números, cita como ejemplo a América Latina, donde se ha demostrado que programas como Bolsa Familia en Brasil, que protege a 55 millones de personas, o Asignación Universal para hijos de trabajadores informales en la Argentina, que protege a los 3.500.000 chicos más pobres del país, han cambiado la vida de las personas. The Economist dice que estos programas dan resultado, que terminantemente los programas compensatorios se los llama, o sea, se entrega una compensación a la familia bajo condición de que la familia garantice que los chicos van a ir a la escuela y que van a vacunarse y que van a seguir las indicaciones en términos de salud. Por eso se llama compensatorio, se está compensando. Es un contrato entre el Estado y la familia, el que hay en Asignación Universal por Hijo, el que hay en Bolsa Familia. La revista The Economist, una revista conservadora, dice que estos programas dan resultados, que contra los mitos de que esto iba a sembrar la indolencia, que los recursos iban a ser
gastados de mal modo, etcétera. No se está dando eso en la realidad. Los programas tienen como centro una medida muy sabia, tanto Bolsa Familia como Asignación Universal, en Brasil y en la Argentina, que son los dos mayores de toda América Latina. Después está el gran programa mexicano, Oportunidades, pero ambos programas han tomado la decisión de que los fondos se entregan a la madre, no se entregan al padre, sino que se entregan a la madre, y las madres pobres han demostrado ser las administradoras más eficientes del planeta. O sea, las madres pobres cuidan a fondo el bienestar de la familia. Entonces las madres pobres están invirtiendo esos recursos, extremando todos los cuidados para que tengan que sea un uso óptimo en términos de bienestar de los hijos y de bienestar de la familia. Las evaluaciones indican que esos recursos no van a ningún dispendio, no fomentan ninguna indolencia, se gastan íntegramente en insumos centrales para la familia, como son los alimentos, la ropa, los remedios, los libros escolares, y además estos insumos estos programas están teniendo un efecto virtuoso muy importante. Por ejemplo, Asignación Universal por Hijo en la Argentina, son 3.500.000 niños que están protegidos por el programa, se invierte en eso el 1,2% del Producto Bruto Argentino. Las familias pobres lo gastan íntegramente en comprar en pymes, porque ellos no van a los grandes supermercados, compran en pymes de su barrio, y esas pymes a su vez invierten en el país, toman más gente, expanden sus pequeños negocios, y eso tiene un efecto multiplicador general sobre la economía. El presidente Lula visitó hace pocos días la Argentina, fue orador central de un gran congreso internacional que me tocó presidir, fui el presidente de ese congreso junto con la doctora Alessandra Minichelli, donde tuvimos 4.600 participantes, el primer congreso internacional de responsabilidad social, donde estuvo la Universidad Católica de Salta acompañándonos. Y en ese marco gigantesco, con miles de participantes de muchísimos países, el presidente Lula, que se reconoce mundialmente que sacó a 40 millones de la pobreza en su país y redujo sensiblemente la desigualdad, la clave de los resultados que obtuvimos fue que creamos consumidores, dice el presidente Lula, incluimos a toda la población, mejoramos los sueldos, mejoramos los ingresos de los pobres, pusimos en marcha los grandes programas sociales, invertimos fuerte en infraestructura, en obras públicas para los pobres, incluimos a los pobres y se convirtieron en consumidores. La palanca del crecimiento son los consumidores, dice el presidente Lula. Programas de este tipo no son fomentar la intolerancia ni gastar los recursos de la sociedad, son invertir en potenciar a la gente, en empoderar a la gente. Yo combato en mis 56 libros y en todos mis escritos desde hace muchísimos años que se use la palabra gasto social para denominar a programas como Asignación Universal o como Bolsa Familia o a la asignación de recursos a educación o a salud pública. No son gastos, son inversiones totalmente multiplicadoras. Se puede construir una economía con rostro humano. En diversos países latinoamericanos se está marchando en esa dirección. Estos no son problemas ideológicos, neoliberalismo como ideología versus economías con rostro humano. Son problemas que cuando se miran desde la ética se ven con otro lente, es el lente con el que lo ve el Padre Francisco, el Papa de la cristiandad y el líder espiritual de todo el planeta actualmente, y desde lo que los ve Bernardo Kleixer, que es el titular de esta cátedra que creó la Universidad Católica de Salta. El neoliberalismo, las economías, los modelos ortodoxos, no es un tema ideológico, son mala economía porque destruye familias. Hoy en Europa, Oxfam Internacional, la mayor ONG, una de las mayores ONG de lucha por los pobres del planeta, dice que hay 120 millones de pobres como resultado de las políticas de austeridad y de las recetas no ortodoxas en la economía. Dice que los análisis de Save the Children de Oxfam dicen que han dejado de nacer
millones de niños que iban a nacer porque sus madres resolvieron no tener hijos o tener muy poquitos hijos a consecuencia de las políticas de austeridad que han llevado las tasas de desocupación a niveles 12% es la tasa de desocupación de los países europeos, y esto significa 20 millones de desocupados con impactos sobre sus familias, y desgraciadamente no se ve perspectiva mientras se sigan aplicando estas políticas de que esto mejore. Las políticas en la Argentina en los años 90, las políticas de Menem, no es una cuestión de ideología, eran pésima economía, porque la economía es buena si es buena para los pobres, como dice el Papa, si es buena para los relegados, si incluye a todo el mundo, si es buena para las clases medias. Si la economía es solo buena para el 1% más rico, es una mala economía. Eso sucedió en Argentina en los 90, eso está sucediendo en Europa actualmente con las políticas de austeridad. La economía con rostro humano no es un tema ideológico, de determinada doctrina ideológica, es un tema ético. Construir una economía para todos es lo que proclama las concíclicas papales desde Juan XXIII, pasando por los mensajes permanentes de Juan Pablo II, la encíclica Caritas et Divinato que produjo la Iglesia Católica hace 3 años atrás, y ahora puesto en el centro de la reflexión universal con una fuerza y un ímpetu excepcional el Papa Francisco, que además ha ido a compartir con los más pobres del mundo, por ejemplo en la isla de Lampedusa, de donde salen los barcos cargados de pobres africanos a los que el crecimiento económico en África no les significa nada, y como están muriendo de hambre y de privaciones, corren los riesgos mortales y se embarcan en embarcaciones precarias para llegar al continente europeo. Como todos sabemos, algunas de esas embarcaciones se han hundido al fondo del mar y allí han quedado los niños y las madres con las manos entrelazadas, según describen las crónicas. El Papa fue a compartir la suerte de estos inmigrantes, que son objeto además actualmente de explosiones xenofóbicas en toda Europa. El mal funcionamiento de la economía europea ha creado un fondo que está siendo aprovechado por las fuerzas de la extrema derecha para desatar campañas xenófobas, echándole la culpa de todo lo que sucede a Europa, no al 1% más rico, sino a los inmigrantes pobres que llegan de diversos lugares y que son las víctimas en realidad de cómo está funcionando el capitalismo salvaje en sus diversas manifestaciones. La economía por rostro humano no es una opción ideológica, es una opción ética, es lo que reclama el texto bíblico al género humano. El texto bíblico para mí es la fuente de sabiduría económica y de sabiduría social mayor que tiene el género humano. El texto bíblico instituye la idea de justicia social como una idea central. Esta idea tiene sus voceros permanentes en el texto bíblico, en figuras que han sido definitorias para el género, la historia del género humano, como Moisés, como Jesús de Nazaret, y en los profetas que proclaman a través de la justicia social. Pero el texto bíblico no se queda simplemente en proclamas, sino que legisla la justicia social. El texto bíblico establece que los trabajadores deben tener un descanso semanal, establece que debe tener acceso a jubilación, establece que debe haber un respeto absoluto y una protección absoluta a las terceras edades, establece que no se puede jugar especulativamente con el precio de los alimentos. El texto bíblico tiene instituciones sociales totalmente avanzadas, pero además tiene una idea central, que es la idea central de este ciclo de conferencia 2013 de la Cátedra Bernardo Klixberg. Para nosotros, la idea que Moisés y Jesús de Nazaret proclamaron a todo el género humano: debemos los unos hacernos responsables por los otros. Es inmoral, es antiético totalmente ver la pobreza en la Argentina, en cualquier país de América Latina, en el mundo, y pasar delante, considerar que solo es un tema del Estado, creer que si se sigue por el camino de aumentar las desigualdades se solucionará solo porque finalmente los más ricos invertirán. Todo eso que no funciona en la realidad
y que es antiético en el fondo, porque significa autoengañarse para no asumir la responsabilidad que Moisés y Jesús de Nazaret nos indica, debe ser combatida al interior de cada uno de nosotros y a través de la articulación de esfuerzos colectivos para reclamar que los pobres estén en el centro de la gente, que se reduzcan a fondo las grandes desigualdades, que todos los chicos y los jóvenes tengan derecho a educación y salud de muy buena calidad, que la familia sea protegida como institución absolutamente central de la sociedad, que las edades mayores sean protegidas, que haya trabajo decente para todos, trabajo en condiciones dignas. Ha habido progresos muy significativos en países como Argentina, Brasil, Uruguay, otros países latinoamericanos, pero falta mucho, hay que avanzar en esa dirección y no hay que delegar esos esfuerzos. Cada uno tiene que incorporarse a todos los marcos de los cuales cree que puede ayudar, ONGs, organizaciones ejemplares como Cáritas o como la AMIA, apoyar políticas públicas que trabajen a favor de los pobres, apoyar la transparencia, la gestión pública, exigir responsabilidad social en la empresa privada, como lo exigió este congreso gigantesco de 4.500 participantes hace pocos días en Buenos Aires. Y sobre todo, cada uno a la mañana, cuando nos levantamos, y a la noche, cuando nos acostamos, tener presente a nuestros hermanos, los desfavorecidos, y pensar cómo podemos ayudarlos en cada momento. Ana Frank lo resumió maravillosamente. Esta niña, 15 años, encerrada en un sótano para que los nazis no la encontraran a ella y su familia durante casi 2 años en Ámsterdam, a punto sabiendo que en cualquier momento la iban a ir a buscar y la iban a asesinar, como sucedió, se la llevaron y la mataron en Auschwitz. Esta niña escribió en su diario, que ha recorrido todo el planeta y ha sido traducido a muchísimos idiomas, el diario de Ana Frank. Qué maravilloso es que en cada instante cada uno puede cambiar y mejorar el mundo. Dios nos ha dado esa posibilidad, utilicémosla a fondo. Muchas gracias por la participación de todos ustedes en este ciclo. Espero que puedan aprovechar a fondo las lecturas que acompañan al ciclo y que les han sido distribuidas o están expuestas en internet. Agradezco a la Universidad Católica esta posibilidad de compartir con las 92 sedes que tiene la Universidad Católica en todo el país. Agradezco particularmente a su rector y a su vicerrector, el padre Francisco Núñez, y a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible que este ciclo estuviera en el aire con esta calidad de transmisión. Ha habido diversas personas que tras los bastidores lo han hecho posible. Esto ha sido un trabajo colectivo. Nos vemos pronto.